Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en Romanos 12, verso 13. Solamente el verso 13 vamos a leer. Dice así: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia, reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Miren, en los tiempos bíblicos, siglo I de la era cristiana, la sociedad del Imperio Romano estaba dividido por clases sociales, ¿no? Estaba la clase aristócrata y estaba la clase plebeya, ¿no? Los aristócratas eran, por supuesto, los que tenían más dinero, ¿no? Y los plebeyos estaban la gente de clase media, digamos, que no formaban parte del Senado, de la política, y estaba la clase pobre, digamos, que el pobre eran como los esclavos, ¿no? Eran los esclavos y ellos ni siquiera estaban contados dentro del censo. Los esclavos eran animales, eran objetos. Entonces, ellos ni siquiera contaban como seres humanos, los esclavos, ¿ya? Que era lo que hoy entendemos como la clase pobre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya viene Cristo y toda la propuesta del cristianismo como tal, para empezar, Cristo se presenta como esclavo, como siervo, como doulos o dulos, ¿no? Que es el término griego para esclavo. Luego el apóstol Pablo, que es quien escribe Romanos, se presenta como siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de un esclavo, ¿no? Dulos del dulos. O sea, era un suicidio social, político que el apóstol Pablo cometía. Y cuando se reunía la iglesia, que no es que piense que se reunían en grandes catedrales ni en grandes edificios, no, se reunían en casas, en garajes, y a lo mucho la iglesia más grande, y eran los historiadores, llegaban a 100 personas, las más grandes, ya, las más grandes. Hoy, para hablar de crecimiento en sentido numérico, en cantidades, se basan en el libro de los Hechos, y que en el primer discurso de Pedro 3000 se entregaron, y entonces pensamos que ese es el modelo de iglesia, ¿no? Pero históricamente el discurso de Pedro se da en medio de Pentecostés en Jerusalén. Luego todas esas 3000 personas regresaron a su lugar de origen, algunas se quedaron en Jerusalén, y así se fueron formando las iglesias. Luego el apóstol Pablo fue evangelizando primero a los judíos, luego a los demás gentiles, y se fueron formando las iglesias. El caso es que en la iglesia, cuando uno iba a la reunión de la iglesia, no es que había un culto, eso ya es una concepción más del Antiguo Testamento, pero cuando se reunía la iglesia, todos eran iguales. Ya, cuando estaban los cristianos viviendo en la sociedad romana, en el Imperio Romano, habían las diferencias sociales, eso estaba muy marcado, pero cuando ibas a la reunión de la eclesía, de la asamblea, de la iglesia, todos eran iguales, a tal punto que si tú, en el contexto social del Imperio Romano, tú tenías tu esclavo, ¿verdad? Cuando ibas a la reunión de la iglesia, tú te podías sentar al lado de tu esclavo. Y era exactamente lo mismo. No es que el aristócrata, el que tenía más dinero, tenía más privilegios que el esclavo. No, era igual para todos, ¿ya? Entonces, debido a que existían pobres o esclavos en la iglesia, viene este consejo. Mire todo el contexto que hay atrás de un solo versículo, de uno solo. Por eso yo me asombro cuando teólogos dicen tantas cosas, Dios mío, que no está en el texto, que no está en el contexto. Pero bueno, ese es otro tema, ya no de estudio, de terapia en mi caso, ¿no? Pero por eso es que Pablo dice: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Y esto también, hermanos, es hacer evangelio.
es evangelio integral. Nosotros hemos pensado que el evangelio es solamente para el inconverso, que ya el cristiano no necesita del evangelio. Y es que el evangelio no solamente se trata de que Jesús murió, resucitó y nos dio salvación, sino que el evangelio también se trata de que Jesucristo restaura, transforma, redime, fortalece, establece en la vida del creyente. Todo eso es evangelio. Entonces, el inconverso necesita el evangelio para salvación y el creyente necesita el evangelio para crecimiento. Entonces, y este evangelio es integral, donde también hay que cuidar y acompañar al que no tiene recursos para comer, para vestir. Vamos a ayudar como iglesia. Hoy las iglesias invierten tanto dinero en fiestas, en eventos, en celebraciones, y estamos olvidando esta parte, ¿no? Pero bueno, esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.